entre el 88 y el 89 y una partecita del 90, digamos. Una loquísima organización, le llamo organización porque no se me ocurre de qué otro modo, pero de organizado no tenía mucho, y a pesar de ser increíblemente desorganizado, fue un movimiento que hizo cosas increíbles, absolutamente impensables hoy en día, juntar a decenas y decenas de miles de personas en una marcha, qué sé yo, en La Teja, por ejemplo, sin ningún medio de comunicación a la mano, a puro graffiti boca a boca, radio comunitaria y actividades de ese tipo, digamos. Yo creo que el momento culminante fue en el año 89, juraría que en octubre del 89, cuando la coordinadora antirracia, te explico, era te explico si puedo, es una especie de amalgama de todo lo extraño, marginal y contradiscursivo que había en ese momento. Y esto, imagínate que situarse en el año 89, ¿sí? 40 y pico de años atrás, y pensar en, qué sé yo, en el movimiento gay, pensar en los jóvenes de los sindicatos, junto con las barras de esquina, como el Surme acá, junto con las radios libres, el teatro barrial, que era un movimiento muy loco, digamos, muy creativo, de gente de teatro de los barrios, digamos, de fuera de los escenarios. Y callejero también puede ser. Callejero, que se había fogueado durante la dictadura militar, cuando se hacía una especie de teatro de guerrilla, es que es una obra cortita, etcétera, y rajar porque venía la cana y te llevaban preso, digamos, sí, por claro. estar juntando gente sin permiso. Además, en los teatros ya tenían el control, ellos iban a revisar, o sea, ahí va, exactamente. Habían cosas que ya estaban estipuladas que no Claro, se podían decir. y acá era un ejercicio de imaginación muy fuerte, pero también el solo hecho de juntar a la gente y obligarla a decir, a mirarse mutuamente, etcétera, eso ya era una acción política de primera línea en una sociedad aplastada por el silencio y por el y donde no se podían juntar de noche. Exacto, o había que pedir permiso para hacer tal cosa, que es una locura, ¿no? Y esos permisos no nos otorgaban nunca porque ni ellos sabían cómo, digamos. No, a nosotros nos pasó de pedir permiso en la sociedad primero, le tiramos el papel para adentro y seguimos caminando. Un volante le tiramos. Tiramos un volante y seguimos. Pues, por la duda. Si van. Ahí está. No aparecieron. Toda esa amalgama extraña, sin dirigencia, sin demasiadas voces referentes ni nada por el estilo, que se reunía y las reuniones eran decenas y no cientos de personas, todos hablando al mismo tiempo, un caos. Sin embargo, de ese caos, ¿cierto o no? Y sin embargo, de ese caos salieron cosas absolutamente increíbles, digamos. Yo creo que fue el momento culminante, fue un campamento. Yo hoy lo pienso y era suicida, digamos, en ese momento. Un campamento completamente libre en una chacra que nos conseguimos a las afueras de la ciudad de Libertad, en San José. Convocamos gente también, boca a boca, mano a mano, ahí, como sé yo, para irnos todos juntos a acampar. 4.500 personas. ¿Vos tenés idea de lo que era en ese momento? Digamos, era una multitud absolutamente increíble. Escenario, una banda tras otra, 2 días seguidos. Fue una experiencia absolutamente alucinante, donde nos dimos el lujo, por ejemplo, de cuando llegó el comisario de policía, ¿ya? Pararlo en la puerta y decirle que se volviera para atrás y que se sacara el uniforme y volviera en su coche privado, porque si no, no dábamos garantías de lo que pudiera pasar ahí adentro. Y el jefe de policía, Jean José, se fue, se cambió de ropa, se subió al auto de él y volvió. Y ahí sí, lo invitamos a pasar y a una carpa conversábamos sobre cómo podíamos mejorar la seguridad del asunto. La condición básica para la seguridad era que no hubiera un solo policía en todo el predio, ¿ya? Es decir, pusieron militares en toda la carretera desde Montevideo hasta Libertad, pero dentro no había ni uno, ¿ya? Y no hubo un solo incidente.
Es decir, yo creo que algún día alguien va a tener que hacer una reflexión más en profundidad sobre las significaciones de ese movimiento. Dentro de toda esa movida, nosotros hacíamos una radio a través de parlantes. Se llamaba CX21 Radio Tirando a Rebelde. Un poco a imitación de las radios de los movimientos guerrilleros en Centroamérica, en Nicaragua, en Salvador en aquellos tiempos, que eran Radio Rebelde, Venceremos y cosas por ese estilo. Bueno, nosotros decíamos tirando a rebelde, ¿no? Tampoco andarse regalando. Bueno, pero esa acción es un acto de rebeldía. La verdad es que sí. Y más en esa época, porque mucho se podría decir un anarquismo, pero estaba organizado y no había incidentes. O sea que la población era autónoma en su autobienestar y en convivencia. Totalmente. La consigna principal era siempre sin policías, sin militares, vamos a vivir mejor. Y sin vigilantes, sin policía, sin vigilante, vamos a vivir mejor. Y la verdad es que todas las acciones de la Coordinadora Antirracia eran muy divertidas, incluyendo la propia radio, que hacía cosas loquísimas. De haber sabido, capaz que traía alguna cosa que tengo por ahí por los archivos, capaz que un día hacemos algo, digamos, con los programas, las cosas que se hacían en ese tiempo. Fue de esa época ese radioteatro que ustedes hicieron, que era parte de una movida extrañísima de empezar a inventar una radio barrial. ¿Cómo es una radio barrial? ¿Qué ventajas tiene, además de desventajas? Malos equipos, alcance muy limitado, todo hiperartesanal, por no decir pobre, digamos. Alguna ventaja debe tener y empezamos a buscar ese tipo de ventajas. Quizás lo más fuerte que pudimos agarrar fue justamente que con un público básicamente de oyentes, básicamente barriales, nosotros podríamos crear una radio en la que los códigos culturales del barrio ¿ya? tuviesen un lugar preponderante. Es decir, no había que explicar demasiadas cosas, había chistes que solo podía entender a alguien que fuera del barrio, digamos. Claro. Entonces empezamos a crear... Eso pasa ahora, ¿no? Claro. Esta noche pasa. Como Tomás Berreta del Tufí.